Samuel, regresamos en esta conversación. Dices, falta en la estrategia mexicana el tema del combate, en el tema financiero y empresarial y en el tema de la protección política. A ver, hace unos días y en esta semana el presidente dijo, hay decomisos. Hay decomisos, hace unos días se tomaron 35 casas de cambio en el norte del país. ¿Están actuando en esa materia? No, dirían algunos. Los decomisos existen, pero son fortuitos. No son decomisos que forman parte de un programa de inteligencia preventiva financiera. Tradúceme, son fortuitos. Fortuitos quiere decir que llegan en un operativo militar a la casa de uno de estos prófugos, suponte tú, se encuentran con armas, se encuentran con explosivos, se encuentran con cash, bueno, y obviamente decomisan y luego se incauta, pero no son parte de un programa de desmantelamiento de toda una red financiera que incorpora empresas pantallas, empresas lícitas, sindicatos, casas de cambios, casas de préstamos. Hay una enorme red financiera que maneja miles de millones de dólares por mes, que no está siendo tocada porque forma parte de los operativos tradicionales que se vienen practicando desde el Imperio Romano, hace 2000 años, donde llegan los soldados romanos del imperio, decomisan propiedad. Está muy bien. Yo no digo que sea inútil, siempre es útil decomisar bienes, economía criminal, pero hay que atacar como parte de un programa de inteligencia preventiva, donde agentes de inteligencia financiera junto con fiscales que abren nuevas líneas de investigación, comiencen a desmantelar las redes de toda esta estructura patrimonial que luego llega a lo político. Luego llega a empresas lícitas, por ejemplo, que terminan, o empresas pantallas, que terminan comprando despensas para que después se compren votos. Esto no sale de la cabeza de un teórico. Hay casos internacionales en donde la delincuencia organizada se abastece de empresas pantallas para que esas empresas adquieran despensas que luego se utilizan para comprar votos en municipios y demás cosas. Todo eso es una estructura patrimonial enorme que debe formar parte de un programa preventivo de inteligencia financiera. El señor presidente se está refiriendo a otra cosa, que son los decomisos que realizan los soldados, que realiza la policía, que están muy bien, pero no forman parte. Cuando se topan con un Shell y Llegón, sí, que creo abren que la una palabra puerta y salen miles de son dólares. decomisos fortuitos, que está muy bien que sigan decomisando. El caso del chino del año pasado, este señor que le encontraron 205 millones de dólares en cash, muy bien, pero no forma parte de un programa de inteligencia preventivo que se venía diagramando para destruir toda la red patrimonial que rodeaba a este señor. ¿Qué hace falta para que eso ocurra? Bueno, mira, los agentes de inteligencia financiera están en México, se llama UIF, Unidad de Inteligencia Financiera. Están muy capacitados, son gente honesta, lo mismo están haciendo algunos estados, el gobierno del DF está estableciendo una unidad de investigación patrimonial, pero lamentablemente la coordinación interinstitucional entre esta gente, las unidades de inteligencia financiera y las fiscalías y las secretarías de seguridad pública está muerta, la coordinación es nula. Por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana no comparte sus bases de datos con la Secretaría de Seguridad Pública. Ni ellos tienen acceso a las bases de datos de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cómo es posible? Por lo cual se encuentran con un señor con actividades financieras sospechosas y no pueden determinar la condición, sus antecedentes criminales, por ejemplo. O sea, partamos de esa base tan simple que cualquiera persona que no necesita ser abogado, por lo tanto la coordinación interinstitucional es pésima. Por lo tanto, aquí, agentes de inteligencia financiera deben ser insumos para que los fiscales, como directores jurídicos de la investigación, puedan abrir líneas de investigación diferentes a las tradicionales. Un poco te lo mencioné en el caso del Imperio Romano, que se vienen practicando hace 2000 años, sino que abren líneas de investigación que destruyan las redes enormes, paralelas que existen, que se llama la economía criminal, que en México llega a 50.000, 60.000, 70.000 millones de dólares, hay estimativos de la DEA, hay estimativos de la Comisión de la Unión Europea, pero lo importante es que estamos hablando de una economía paralela. Es una economía que compra votos, es una economía que sirve para capturar políticos y capturar municipios y capturar estados. Eso hay que romperlo, porque no te olvides que si no se da lo que le llamábamos la paradoja de la sanción penal. Y esa es la gravedad de este tema, que después se mide en cantidad de muertos. El presidente y el Estado envían más soldados, más policías, más fiscales,
Y los grupos criminales aquí y en todo el mundo le asignan más patrimonio para protegerse a corrupción y a violencia. La escalada de violencia aumenta, la corrupción aumenta y la delincuencia organizada aumenta. Es una paradoja. Más soldados, más policías, más delincuencia. Y eso solamente se rompe al destruir la estructura patrimonial con buenos agentes de inteligencia financiera, no trabajando solitos en una oficina, sino junto a fiscales y agentes del AFI. Y eso no está ocurriendo en México de manera sistemática. Creo que se cuentan en México 4 sentencias que reflejan algún tipo de insumo de inteligencia financiera. ¿4? 4. Estamos entre los 5 países con mayor niveles de delincuencia organizada del planeta, México. Creo que arriba de México tenemos Afganistán, Pakistán, Guinea Ecuatorial y uno otro, Nigeria. Y nos encontramos que hay 4 sentencias que incorporan a la sentencia insumos de agentes de inteligencia financiera. Es algo increíble. Entonces, esa coordinación interinstitucional debe remediarse. Esta gente debe trabajar de manera sinfónica, adecuadamente, como lo sabe muy bien Samuel, para que de alguna manera no solamente se sigan impulsando las causas penales de la manera que lo están haciendo, tradicional, sino que se ataque a toda esta estructura patrimonial. Van a caer cientos de empresas lícitas, pantallas, va a haber conexiones con políticos y obviamente el costo político, yo decía el otro día, de implementar estas medidas siempre es muy alto para los actores que impulsan esto desde el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, es difícil de implementar, no técnicamente, políticamente. Políticamente. Déjenme hacer una pausa y bueno, el componente político parece que es primordial, porque ¿qué tiene que ocurrir para que haya esta gran alianza, este gran pacto nacional contra la impunidad que involucre a los poderes de la Unión, a la sociedad, etcétera, en un contexto divisivo como el que está viviendo México? Vamos a una pausa y regresamos.